Estamos enfrentando un serio desequilibrio en las finanzas públicas. El gobierno está gastando muchísimo más de lo que le ingresa y esa diferencia, ese déficit, va aumentando todos los meses de una forma absolutamente desbocada. En los últimos meses ha estado muy activo, formando opinión, una persona que fue secretario general del Partido Liberación Nacional, es abogado constitucionalista y le ha invitado a que conversemos un poco sobre las propuestas que está divulgando, que está proponiendo desde hace ya tamaño rato, con el propósito de ver de qué manera vamos ajustando nuestras finanzas públicas. Y me refiero a don Fernando Zamora Castellanos, como les dije, abogado constitucionalista, exsecretario general del Partido Liberación Nacional. Bienvenido, Fernando. No, siempre el honor es mío, Otto. Muchísimas gracias por invitarme. Fernando, le has mandado al presidente Carlos Alvarado unas notas en las últimas semanas diciéndole, presidente, aquí hay unas propuestas para ver de qué manera reducimos el gasto público. En estos momentos hay una tensión muy grande entre diferentes actores, nadie quiere ceder ningún espacio. Y pareciera que si la inacción nos lleva en esa fuerza inercial directo al abismo. ¿Qué hacer y básicamente en qué consisten esas propuestas, Fernando, que le has hecho saber al presidente de la República? Sí, Otto, bueno, básicamente han sido tres propuestas, digamos, las propuestas gruesas que se le han hecho. Yo creo que con esas propuestas el objetivo de fondo es ahorrar más o menos unos dos puntos del PIB, cercano a los 2 puntos del PIB, que son casi 500.000 millones de colones, y consisten en esto. Por una parte, una primera propuesta, bueno, más bien, la primera propuesta que fue ya hace como 2 meses, casi de cuando empezó la pandemia, en realidad no fue una propuesta solo mía, era una propuesta que también la habían planteado el economista William Hayden, y que era que consistía esa primera propuesta en tomar reservas tomar un porcentaje de las reservas del Banco Central, que eso pues no soy yo quien lo debo calcular, eso para eso está el Ejecutivo y sus expertos que definan qué porcentaje de las reservas del Banco Central, pero por supuesto que esas reservas hay que devolverlas, porque si no sería una irresponsabilidad. Entonces la propuesta mía, ¿verdad?, eran tomar ese porcentaje y devolverlo con un 0.5% por cada 1.000 colones de transacciones que se hagan en los bancos que no sean el pago a los obreros, ¿verdad?, el pago a los trabajadores. Entonces, prácticamente eso es mínimo, el 0.5 son 5 colones por cada 1.000 colones, y que fuera temporal, porque vos sabes como la tentación de la clase política siempre es, cuando le das espacio, ojalá lograr todavía mayor voracidad en ese aspecto, y entonces no, algo temporal que sea estrictamente por mientras se le devuelven esos montos al Banco Central. Esa fue la primera, digamos, de las propuestas que yo planteé, y que, repito, una parte de la idea la tomé del economista William Hayden. Ya el tema de cómo devolverla, sí, pues ha sido una idea mía. La segunda propuesta que yo le hago, esta idea que yo tengo es de tomar de todos los funcionarios públicos, que es aproximadamente el 4% que hay de rotación, o sea que es rotación de los que se van porque se murieron, porque se pensionaron o porque simplemente se retiran, por las razones que sea, se retiran. Eso al año. Al año. Entonces, según la estadística, es una estadística que ahí está, pura y dura, es el 4% de la totalidad de los empleados del sector público. Entonces, de esa totalidad, excluyendo a los maestros, excluyendo a los policías y obviamente al personal de sanitario, de salud, que es indispensable en este momento. Entonces, excluyendo a esos 3 tipos de funcionarios públicos, entonces, todos los demás funcionarios públicos que se retiran, digamos, congelar la plaza, y repito aquí también, todas estas medidas obviamente son temporales, porque al día de mañana habrán plazas que habrá que reponer de diferentes áreas, pero temporalmente congelar por mientras pasamos la crisis fiscal ese 4%. Entonces, ¿cuánto nos ahorramos? Si tomamos en cuenta que lo que se gasta, la remuneración del Estado en
en lo que es el pago o más bien el presupuesto del Estado, en lo que es remuneraciones al sector público, son 4.2 millones de colones, estamos hablando que el ahorro de ese 4% son 180 mil millones. Esa es la segunda propuesta. La tercera y última propuesta, ¿verdad? Y que ahí va a haber plata, con todas estas tres propuestas que te estoy diciendo, hay plata para salir de esta crisis, ¿verdad? Salir de esta crisis siempre y cuando, pues, por supuesto, que paren esta fiesta que se tiene, porque la fiesta se la tienen ellos de dividir la economía y de cerrar la economía, divorciar la economía de la salud, ¿verdad? Pero podríamos, si ellos dejan de hacer esto, sí podríamos con esas tres propuestas salir de la crisis fiscal. La tercera propuesta, repito, es, mire, el 60%, Otto, de la deuda pública es con el mismo sector público. Eso es una barbaridad y eso es un relajo que yo me imagino que cuando vos estabas de diputado lo sabías, ¿verdad? Porque eso es algo que se sabe. Yo creo que me parece que te vi batallando a vos en contra de esa barbaridad, ¿verdad? Cuando eras diputado. Bueno, casualmente yo te oía a vos y a otros políticos, muy pocos, porque eran minoría, manifestándose en contra de esa situación, de que qué hacía el Estado debiéndose al mismo sector público y gastando intereses en dineros que realmente habían sido ociosos, porque resultó que esas dependencias no lo habían gastado, entonces hallaron muy bonito, ¿verdad? Comprar deuda pública y empezar a recibir intereses de eso. Entonces era el Estado haciendo gastos sobre su mismo ocio económico, ¿verdad? Entonces la tesis mía es muy simple, ¿verdad? Una ley, declarar que el gobierno plantea una ley a la Asamblea Legislativa decretando una moratoria total, también pues obviamente temporal, ¿verdad? Una moratoria total temporal al pago de la deuda pública al sector público, ¿verdad? A otras entidades como qué sé yo, las operadoras de pensiones privadas y las operadoras de pensiones en general, las cooperativas de ahorro, eso no, porque obviamente es dinero de la ciudadanía, ¿verdad? Que hay que honrar ese pago a la ciudadanía. Pero el dinero que es del sector público, o sea, del mismo gobierno, ¿verdad? Es algo que es absurdo seguir pagando esos intereses. Entonces, y con esto te cierro, entonces, ¿qué pasa si nosotros logramos suspender ese pago? Imagínate, Otto, que nos estaríamos ahorrando, más que todo, decirte, primero, lo que se gasta el Estado gasta en eso exactamente la suma de 333 mil millones de colones al año, en ese pago que es más o menos el 8%, a unos más, unos menos, pero es en promedio el 8%. Si tomamos en cuenta que el 60% de esa deuda pública es muy interesante, porque ese mismo monto de las remuneraciones de empleados públicos es 4.2 millones de millones también al año. Entonces, no pagarles ese 8% de esos 4.2 millones de millones equivale a ahorrarse al año 333 mil millones de colones. Entonces, si vos sumás esos 333 mil millones de colones a los 180 mil que te acabo de explicar cómo ahorrarse en el caso de la suspensión de la sustitución de empleados, que además no estás afectando ahí, no, la NEP. Repretel me hizo una entrevista de esto sobre el tema y la NEP se mostró a favor de mi segundo planteamiento de suspender el pago de los intereses de la deuda pública, pero no se mostró a favor de no sustituir trabajadores, a pesar de que estoy haciendo las excepciones. Ahí no entiendo porque no estás afectando a nadie. En ninguno de los casos estás afectando a la ciudadanía, no estás afectando a los funcionarios públicos, porque él se fue simplemente, de nadie, vos como abogado lo sabés, que nadie puede alegar una expectativa de derecho donde no ha tenido el derecho aún, ¿verdad? Entonces, ahí no afectaríamos a nadie, ahorraríamos, sumados esos dos montos, la suma de 500 mil, que fue la que te dije al inicio de este programa, 500 mil millones de colones. Entonces, estamos hablando de ahorrarse 500 mil millones de colones por una parte con esas dos propuestas y con la propuesta inicial, ahí no sé, pueden tomarse de esas reservas, me dicen que las reservas del Banco Central están en 9 mil millones de colones. Así es, de dólares. De dólares, perdón.
mira, es demasiado dinero, mira, con que tomes un porcentaje de eso y después te garantices el pago de la forma que lo acabo de explicar. Salimos de esta bronca tamaño catedral sin necesidad de estar necesariamente sin necesidad de pensar en impuestos o más deuda, ¿verdad? Que sí. eso es gravísimo porque es seguir hipotecando el futuro de nuestros hijos. Sí, de hecho, en un artículo que me publicó el periódico La Nación, yo compartía algunas propuestas para enfrentar el desequilibrio en las finanzas públicas y unas propuestas alternativas al proyecto del gobierno de reducir la jornada laboral un 15%, reduciendo las remuneraciones en un 15% para aquellas personas que ganen más de 1,5 millones de colones, que eso ha generado ya que muchos diputados empiecen a decir, bueno, no estamos de acuerdo con eso por X o Y motivos, las municipalidades ya se están pronunciando en contra, Poder Judicial se está pronunciando en contra, instituciones autónomas se están pronunciando en contra. El efecto neto de esa medida va a ser en un año más o menos 90,000 millones de colones. Sin embargo, yo tengo serias dudas de la constitucionalidad de la medida. Y entonces, en lugar de un camino muy escabroso en esta dirección, le he propuesto públicamente que los diputados deberían considerar el aplicar en el sector público bueno, de hecho te menciono en esas medidas. Una de las medidas es congelar salarios, congelar plazas. Eso congelar plazas tiene un efecto. Una parte sí tiene que ver con déficit fiscal, lo que tiene que ver con gobierno central. En las autónomas y en las empresas públicas, eso en teoría les generaría unos excedentes a ellos, que podría luego vía transferencia, bueno, jalarlos para sumar a los 180,000, porque los 180,000 no son, ese cálculo es tomando en cuenta a todo el sector público, excluyendo salud y educación, pero es metiendo a gente que está trabajando en autónomas. Entonces la reducción o el congelar esa plaza, a quien le economizaría es a la autónoma, no a gobierno central para efectos de déficit. Pero uno pensaría en una contabilidad central donde si uno tiene algunas entidades autónomas superavitarias, que uno pueda jalar ese superávit para consolidarlo en una sola. Y así es como yo lo interpreto que vos lo estás planteando. Perfectamente. Incluso, de hecho, yo lo que planteo en mi propuesta es que el gobierno, o sea, el presidente de la República debe citarlos a todos los jerarcas, sí, porque el gobierno no se puede meter con la planta de otras entidades. Sí. Entonces, el gobierno tiene que llegar, el presidente de la República lo cita, ¿verdad? Así, cariacontecido como se pone él, bueno, sí, que ojalá se ponga así de cariacontecido, para citar al presidente de la Corte, al presidente de la Asamblea y decirle, señores, vengan, acordemos en un pacto patriótico de no renovar aquellas plazas, ¿verdad? Y que ese dinero vayamos al tema de las necesidades del gobierno central en esta plata. Claro, y eso me lleva a la segunda propuesta tuya, en el sentido de que esta condonación de deuda de la que estás hablando, no condonación, o sea, la suspensión del pago de intereses por un periodo determinado. Eso es válido con algunas inclusive yo soy de la tesis de que no debiera registrarse como deuda, debiera aprobarse una ley que autorice el traslado a título gratuito de todos esos excedentes a gobierno central y ya está. O sea, no debe registrarse en los estados financieros de la entidad que prestó la plata un activo, que es esa cuenta por cobrarle al gobierno, igual en los estados financieros del gobierno una cuenta por pagar a esa entidad. Entonces hay entidades donde uno pudiera perfectamente trasladar a título gratuito eso, me refiero a platas que pueda tener el ICT, platas que pueda tener Recope, plata que pueda tener aviación civil, etc. Algunas entidades que van acumulando algunos recursos. Aquí viene un tema también que se las trae, porque yo cuando fui diputado la primera vez, ahí tenés razón, yo fui muy celoso con los recursos de la caja. Y en aquella época yo señalaba que los recursos del seguro de enfermedad y maternidad eran para invertir en la infraestructura hospitalaria, médico hospitalaria, y en los gastos operativos de todo el sistema de salud. Y que no se valía que aquella plata se colocara en bonos de gobierno, porque esa plata era una barbaridad. Una barbaridad, era criminal. Era criminal. Sacarle plata. Ir contra la seguridad social. Claro, entonces yo presenté inclusive una denuncia penal contra los directivos de la caja que hicieron esa alcahuetería. Que hacían esa alcahuetería. Y en aquella época el Ministerio Público decidió no seguir adelante porque la caja dijo,
no tengo, vean que según esta autorización legal, en términos generales, yo no tengo límites en relación a dónde invierto yo mis dineros en forma transitoria, y entonces estoy invirtiendo en gobierno. Y entonces, producto de eso, yo impuse una reforma a la ley de autoridad presupuestaria, donde se señalaba que a la caja no podía imponerle la autoridad presupuestaria sus lineamientos en materia de inversión de los dineros que ellos tenían. Y que entonces, con eso, la llamada de atención era a los directivos de la caja: si ustedes agarran esa plata que tiene enfermedad de maternidad, para otras cosas, van para cárcel todos, carajos. Ese era un poquito el mensaje en aquella oportunidad. Bueno, por ahí está. También descubrí algo, Fernando, y es que en los estados financieros de la caja aparecía una deuda con el gobierno central, y todos los años subía en un monto igual a los intereses que supuestamente ese monto debía generarles, más un poquillo más. Y me daba cuenta que el gobierno nunca pagaba. O sea, a nivel de flujo de caja, el gobierno nunca pagaba esa deuda. Y entonces la deuda seguía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y de vez en cuando se hacían algunas actividades con una gran parafernalia para decir: le estamos cancelando a la caja. Y entonces lo que hacían era documentar la deuda. Entonces aquí está, tome, aquí usted tiene estos títulos, no puede ir al mercado secundario a venderlos, tiene unos títulos que básicamente consignan la deuda que yo, gobierno central, tengo con usted, Caja Costarricense de Seguro Social. Y en aquella época entonces decía yo: mire, si eso es así, o sea, si mi flujo de caja no lo estoy afectando, usted podría perfectamente condonar la deuda de enfermedad y maternidad, la podría condonar, y el día de mañana que la caja requiere algunos recursos, usted vía transferencia presupuestaria puede darle esos recursos, pero no ensuciemos los estados financieros ni de la caja ni del gobierno central con una deuda que no se está pagando, que contablemente está subiendo, y que está afectando nuestros estados financieros de cara a ir a pedir plata. Porque yo tengo unos estados financieros sucios donde estoy reflejando una deuda más grande de la cuenta, entonces alguien me va a decir: oye, yo a usted no le presto tanta plata, pues está que se lo lleva el diablo con esa contabilidad. Claro, y que es lo que, bueno, es una de las cosas que a veces uno al fin y al cabo no sabe si eso es para bien o para mal, ¿verdad? Yo creo que es más para bien, para mal. No recuerdo en qué medio internacional donde decía que más bien que el FMI probablemente más bien no le iba a prestar a Costa Rica, precisamente por esa situación de gravedad fiscal, ¿verdad? Bueno, eso casualmente, todos esos, como vos decís, esos estados financieros, además, alteradísimos, ha sido provocado por esta situación de que el gobierno central, endeudándose con su mismo claro, sector público, claro, ¿verdad? Entonces, realmente es una deuda que si uno la analiza, no es tan grave desde ese punto de vista, en el tanto la deuda es con el mismo sector público, pero para los efectos contables, obviamente el país, el déficit aparece muy inflado, ¿verdad? Y eso es muy grave. ¿Mandaste las notas? ¿Te han contestado? Al día de hoy, la mandé la semana pasada, y al día de hoy no he tenido, como lo dije en un video, no he tenido ni siquiera el acuse de recibo. Ni la amabilidad del acuse de recibo. Es que no sé, mira, vos sabés que yo, estando de secretario general del partido, ahí sí esa vez era grave, porque ahora pues últimamente que no me contesten nada, porque simplemente soy un ciudadano. Pero en esa época, cuando yo envié a Luis Guillermo Solís una nota diciendo lo que te voy a contar que le planteé, yo era el secretario general del partido. O sea, y de hecho era el que estaba dirigiendo a la oposición en ese momento más importante, claro, por supuesto, ¿verdad? Más grande. Y ni siquiera me dio en esa época, eso es como una maña del PAC, ni siquiera Luis Guillermo Solís nunca me contestó, nunca. Pasaron los años y nunca recibí respuesta. Que en esa época yo lo que le planteé a Luis Guillermo Solís era que no tenía que meter este paquetazo fiscal, que después al final no lo metió, sino que lo metió Carlos Alvarado en connivencia lamentablemente con nuestro mismo partido. Pero yo le decía: mire, usted no puede llevar, o sea, el problema del déficit fiscal, le decía el señor presidente, usted lo decía en la carta, eso fue un problema que se generó por años, décadas. Obviamente ese déficit fiscal no fue de la noche a la mañana. Entonces le decía yo al presidente Solís: mire, usted no puede pretender resolver de la noche a la mañana algo que en décadas se generó. Entonces, si usted pretende resolver metiendo un paquetazo fiscal, usted va a llevar a trauma a la economía. Entonces, yo lo que le proponía era, en ese momento era el 6% el déficit fiscal, y yo, bueno, de ese de 6%, bájelo a 3%, a través 2 puntos con recorte del gasto en cosas como estas que he planteado, y un punto, nada más un punto con un impuesto que hasta puede ser temporal, ¿verdad? O un punto con el bendito IVA, que ya hablaban del IVA, pero no de golpe, no de shock,
Porque, por ejemplo, yo le decía en la carta, mire, el impuesto de venta no nació de 0 a 13. Ajá. O sea, el impuesto de venta no nació en 13%. Así es. Empezó gradualmente, si no mal recuerdo, en los años, no sé si 60 o por ahí, estaba en 5 o 7%. Después con los años subió y llegó a estar en el 15, creo. Sí. Y después bajó a 13 nuevamente porque el que lo subió a 15, pero de forma temporal, si no mal recuerdo, no sé si fue Miguel Ángel, que lo subió para después regresarlo, ¿verdad? La ley así lo preveía. Era nada más como para resolver en ese momento el problema fiscal que teníamos. Entonces yo le planteaba algo así a Luis Guillermo Solís. Yo le decía, mire, agarre ese 6% y redúzcalo a 3% de esta forma. Rebaje el gasto público 2 puntos y meta un impuesto temporal incluso puede ser, o un puesto bajo, y recauda 1 punto del déficit del PIB, ¿verdad? Entonces ahí va a bajar usted el déficit fiscal de 6 a 3 y ya 3 es manejable y la economía no se le va a parar, ¿verdad? No se le va a detener. Bueno, hicieron todo lo contrario, ya el único al final no hizo nada. Además de que la fracción de la deliberación pasada era mucho más combativa. Bueno, creo que eran tus compañeros, sí, si no mal recuerdo. Era un poco más combativa. Esta fracción que entró, lamentablemente le bajó la cabeza. Vino Carlos Alvarado y metió yo digo que fue un paquetazo de trauma, de shock. Y yo lo anuncié y yo en las redes y donde yo podía pronunciarme, y se lo dije a la misma fracción, porque en ese tiempo yo, en 2018, todavía era secretario general del partido. Yo les dije, ustedes van a traerse al suelo la economía y no solo no van a recaudar, no solo no van a salir del problema fiscal, sino que no van a salir del problema fiscal y además se van a pasear en la economía, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó al final? Para verdades el tiempo, Otto. Yo tengo información de un banco que solo en diciembre del 2019, oiga esto que le voy a decir, solo en diciembre del 2019 había acumulado toda la mora, o sea, en cobro judicial, había enviado a sus bufetes para cobro judicial toda la mora del año 2018. O sea, ese banco, le voy a dar un ejemplo, ese banco, digamos que en el 2018 había acumulado 3.000 deudores que estaban en mora, en todo el año 2018, desde enero hasta diciembre del 2018. Bueno, resultó que solo en diciembre del 2019, que en eso no había existido todavía la pandemia ni nos la imaginábamos que iba a venir, solo en el mes de diciembre, del 2019 habían acumulado los mismos 3.000 casos, ¿verdad? Los mismos 3.000 casos de todo el año 2018. Sí. No existía, repito, la pandemia. Entonces, ¿cuál era la razón de por qué solo en un mes se acumuló la mora de todo un año? Por el trauma fiscal que metieron la economía, ¿verdad? Porque todos sabíamos, sobre todo los que no vivimos de la actividad política pública, ¿verdad? Que esa es la gran tragedia muchas veces de lo que ha pasado mucho con la clase política, que muchas veces la clase política ha estado muy dominada por gente que siempre ha laborado en la función pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tienen no llevan esa medición, esa medida, ese pulso de lo que está sucediendo realmente en la economía de la calle, de la gente. El que tiene que vivir de su esfuerzo laboral, privado, normalmente lleva un pulso y va midiendo lo que va sucediendo en la calle. Y cuando usted no está en esa situación, pues no puede tener esa misma medición. Y yo sabía, pues por la teoría, no es que yo que soy abogado, me gusta también pues bastante leer economía. Entonces yo por la teoría sabía que ese trauma así metido iba a generar un golpe tremendo a la economía, ¿verdad? Pero además, después de que ya metieron el golpe, yo lo empecé a ver, ¿verdad? Donde todo empezó a caer, ¿verdad? Y ya, o sea, de hecho, el desempleo ya estaba, ahora se escandalizan de que está en el 20% por la pandemia, pero se olvidan que antes de que iniciara la pandemia, el desempleo estaba en el 15.7%, el desempleo. Y eso era, ¿por qué? Todo fue por el trauma. Sí, claro. ¿Por qué fue por el trauma? Porque no hay otra justificación. Vea, Otto, el petróleo en el suelo, pues el petróleo estaba bien.
la economía gringa, que es nuestro principal Sí. socio comercial, porque a mí me dicen que era el 2008, que la economía gringa se había ido al suelo, bueno, pues había esa otra razón, pero la economía Era gringa, bollante. como nunca, a todo a 100 kilómetros por Sí. hora, la economía gringa. China también bien, Sí. negociando con nosotros, Europa bien. Entonces, ¿cuál era la causa por la cual nosotros nos estábamos derrumbando económicamente antes de la pandemia? El shock tributario, el shock de la vorágine, yo le llamo ese shock fiscal que le metió este gobierno de Carlos Alvarado en el año 2018 al país. El tiempo nos ganó, Fernando. Un honor. El presidente de la República en su último mensaje a todos los costarricenses vía un comunicado de voz, no fue video, fue de voz, que estuvo divulgándose ampliamente por las redes sociales, señaló en algún pasaje: o nos unimos o nos hundimos. Y básicamente hace un llamado a que hagamos propuestas, a que juntos construyamos las soluciones, etc. Hay algo de cierto en eso. Sin embargo, también es contradictorio porque esta administración ni siquiera le ha dado un acuse de recibo a las propuestas de Fernando Zamora, que no es cualquier persona. Fernando Zamora viene de ser el secretario general del Partido de Liberación Nacional, que tiene una gran cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. No es un simple ciudadano, es una persona que tiene esa trayectoria. Pero así como Fernando ha hecho propuestas, nosotros desde esta trinchera hemos hecho propuestas, y muchos otros actores de la sociedad civil con círculos de influencia más o menos grandes, hemos estado haciendo propuestas. Acá se requiere de verdad una especie de concertación muy rápida, porque vamos en forma desbocada hacia el precipicio. Y esto tenemos que detenerlo o sí, esa dinámica, y cambiar de rumbo, porque nos lleva al diablo a todos. Muchísimas gracias por su atención, Fernando. Muchísimas gracias por compartir tus propuestas. A vos, Soto.